Muy buenas tardes a todos, queridos colegas. Bienvenidos nuevamente a la maestría en Ciencias Jurídicas de Derecho Procesal Civil. Hoy, hola Francisco, querido Enrique, Rubén, como siempre, ustedes conectados. Por favor, no pongan tan alto, por favor, el Buenas noches. audio. Qué bueno verte, Eladio. Buenas Excelente. noches, profe. Muy Buenas querido, noches, sí. profesor. Buenas noches a ustedes, ¿no? Guillermo, díganme, profesor. Creo que, vamos a decir, es un simple título, así que vamos a tutearnos y vamos a tratar de justamente aplicar esta metodología que habíamos mencionado, ¿verdad? Que se encuentra en la planificación de cátedra, que es un coloquio, vamos a decir, vamos a decir, docente y el alumno. Tampoco alumno, porque ustedes ya son profesionales, ¿verdad? Y tienen un conocimiento bastante acabado y bien profundizado, y por eso me hacen tan fácil el desarrollo de la cátedra, ¿verdad? Porque son un grupo realmente excepcional. Así que para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, sin perder el tiempo, vamos a seguir eh, nuestra maestría en Ciencias Jurídicas, cuya materia es Derecho Procesal Civil, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los sistemas procesales, un tema muy, pero muy cuestionado desde el punto de vista que hasta hoy, después de casi más de 1000 años, todavía sigue ese versus de garantismo versus activismo, o sistema dispositivo versus sistema inquisitivo, o pueden llamarle alguna ideología, vamos a decir, dispositiva versus una ideología activista o ex oficio. Es decir, les mencioné todas las frases de alguna manera o palabras que van a encontrar en cualquier tratado que está en la bibliografía, tanto básica como complementaria, ¿sí? Bueno, antes que nada, vamos a tratar de conceptualizar, si bien creo que ustedes entienden que es un sistema, ¿verdad? Habíamos mencionado en una oportunidad, pero para simplemente recordar, y vamos un poquito a grado, ¿verdad? Que el sistema está constituido por un conjunto ordenado de elementos que se hayan interrelacionados, mejor dicho, eh, interactúan entre sí, ¿verdad? El sistema legal no constituye realmente una excepción, y ese conjunto ordenado se basa en principios esenciales, entendiéndose por principio aquello a partir de la cual derivan todas las cosas, ¿verdad? Eso decía Alvarado Belloso, un gran doctrinario todavía vivo, ¿verdad? Y bastante fuerte. Pues bien, empecemos, ¿verdad? Vamos a tener que mirar un poquito al pasado. No lo quiero hacer tan trillado, pero yo sé que ya conocen sobre esto, pero simplemente a los efectos de poder recordar y luego ya sumergirnos en nuestro tema, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema dispositivo, y vamos al pasado, ¿verdad? Hablamos que en un momento dado, cuando imperaba en la época ya sea antigua y antes del uso de estrictas fórmulas religiosas, estamos hablando de un individualismo, por supuesto, ¿verdad? Que luego fueron dejados todo de lado, todas aquellas fórmulas tanto estrictas y aquellas también de carácter religioso, ¿verdad? Parece ser que eran las propias partes quienes podían realmente disponer libremente, no solamente del derecho en discusión, sino también del método para discutir, ¿verdad? Y a este sistema de libre disposición, justamente se le asigna desde antaño ya la denominación de dispositivo, ¿sí? Este proceso, de alguna manera, se enrola, ¿verdad? Cuando hablamos de dispositivo, cuando las partes son dueñas absolutas
vamos a decir, del impulso procesal, ¿sí? Es por ello que quienes deciden cuándo pueden activar o inclusive paralizar la marcha del proceso, ¿sí? Son las que fijan los términos exactos del litigio a resolver, es decir, el tema decidendum, ¿sí? Los que aportan el material, vamos a decir, necesario para confirmar las afirmaciones, las que pueden ponerle fin en la oportunidad y por los medios que deseen. Si bien, tal cual como lo estoy describiendo, ¿verdad? Parte de una filosofía absolutamente liberal, ¿sí? Que tiene al propio particular como centro y destinatario del sistema. Es decir, el protagonista es el que discute o el que plantea alguna pretensión, ¿verdad? En virtud de la cual son las partes, ¿verdad? Este es el más antiguo sistema de procesamiento, mis queridos colegas, y el que se adecua realmente cabalmente a la idea de ideología, ¿verdad? Que ya se ha dado del proceso como un fenómeno jurídico irrepetible, como lo mencionara Alvarado en su momento, ¿verdad? Que relaciona a tres sujetos, que ustedes ya saben, ¿verdad? En una relación dinámica, ¿verdad? Está el que demanda, la parte demandada y, por supuesto, un tercero imparcial independiente, que es un juez, ¿sí? ¿Ok? Esos tres sujetos que siempre van a existir en un proceso, ¿verdad? Pero no solamente al litigio puramente civil se aplicó este sistema denominado dispositivo, sino también en un pasado remoto existen noticias que nos muestran realmente que este fenómeno respecto también fue a la materia penal en las antiguas repúblicas, por ejemplo en Grecia, inclusive en la misma Roma, ¿verdad? En la época de los comicios. Creo que Liz, en la cátedra de Derecho Romano, habíamos mencionado en su momento, ¿verdad? El tema de los comicios, cómo se decidían, cómo se debatían y cómo evidentemente se seleccionaba, vamos a decir, qué iba a imperar como regla en convivencia, ¿verdad? Pues bien, es la primera concepción del juicio penal que exigía que fuera iniciado por un acusador, ¿sí? Ya que acá realmente prevalecía el interés particular del ofendido y de sus parientes, quien actuaba contra el reo ante quien oficiaba como un juzgador, ¿sí? Tanto es así, realmente, que hoy se podría llamar un proceso penal común. Fue acusatorio inclusive del siglo XII, ¿sí? A ver, para mejor comprensión de lo que estamos hablando, debemos recordar que en el sistema dispositivo, en lo civil o acusatorio, en lo penal, ¿verdad? Se presenta históricamente con ciertos rasgos que lo caracterizan. Por un lado, ¿verdad? Es iniciado por el particular interesado, nunca por el juez. Su desarrollo es público, ¿sí? Existe paridad absoluta de derechos y, por supuesto, igualdad, ¿verdad? Distancias entre actor o acusador y demandado o reo. Y un juez, ese tercero, ¿verdad? Que es imparcial, que quiere decir no parte, imparcial, que quiere decir no interesado personalmente en el resultado del litigio, e independiente, ¿verdad? Es decir, independiente de cada uno de los contradictores, ¿sí? De tal modo que este impulso procesal solo es dado por las partes, nunca por el juez, cuando hablamos de un sistema dispositivo puro. Es decir, a mi juicio, realmente, ello muestra todo lo que acabamos de describir, el grado de la garantía más plena de una libertad civil para el demandado o reo en el campo penal, ¿sí? El sistema inquisitivo, si viene hacia el año 1000 de nuestra era, la
Europa cristiana, como lo llaman algunos doctrinarios, asiste a un fenómeno inédito hasta entonces, donde se sucede rápidamente lo que se llaman las herejías masivas, ¿sí? Además de impugnar el dogma católico, justamente en virtud de la cual, por ejemplo, temas del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Contra ello justamente se reaccionan seriamente tanto la Iglesia como el Estado, utilizando medios diversos que se universalizan a partir del Concilio de Verona, año 1184, en el cual justamente nace la institución de la Inquisición medieval, ¿sí? Y hubo un decreto, ¿sí? Se llama Ac Abolendum, justamente donde encargaba a los obispos a una inspección anual de los pueblos, en virtud de la cual donde se presentan numerosas, ¿verdad?, herejías a fin de recabar informes secretos acerca de ellas y utilizando al efecto personas de una muy buena reputación, ¿verdad?, para que llegado el caso se pudiera juzgar a esos sospechosos, a quienes se le negaba la posibilidad de oponer cualquier privilegio de extensión de juzgamiento, ¿sí? También en el Concilio de Letrán, año 1215, donde se decidió insistir severamente la lucha contra la herejía, a raíz de la cual se acordó la designación de jueces pesquisidores o inquisidores especiales, quienes podían actuar por acusación. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema ya muy conocido, es decir, hasta inédito, ¿verdad? Por el que hace de oficio, ¿sí? De oficio. Con este sistema de procesamiento, ¿verdad?, se acenturaron tribunales inquisitoriales, en virtud de la cual habrán escuchado ya el tema de la Santa Inquisición, donde el Santo Oficio principalmente, ya sea en Francia, Italia y España, y de luego llega a América, ¿verdad? ¿Sí? Como es obvio, un proceso en tales condiciones solo podía ser impulsado ¿por quién? Por el juez. Un impulso de oficio, ¿sí? Además de una característica más de este sistema, se instauró el tormento, ¿sí? El tormento. Y era una práctica para obtener de alguna forma la confesión justamente del reo, para corroborar, vamos a decir, con otros medios probatorios y así lograr de alguna manera lo que se quería era su confesión, ¿verdad? Y así se lograba simplemente esa conversión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, algo muy, vamos a decir, que yo creo que ya tienen conocimiento de ello, ¿verdad? Inclusive en las películas, en virtud de la cual, donde los grandes, vamos a decir, donde viene y se origina de la Santa Inquisición, de eh, los sumos pontífices, en virtud de la cual eran los que te imputaban, te investigaban y te sentenciaban, ¿sí? Es decir, no te daban de alguna manera alguna chance de defensa o de resistencia, sino simplemente ellos de alguna manera decidían si realmente vos infringiste o no contra la iglesia o el Estado. La iglesia tiene un gran poder hasta hoy y hasta hoy también sigue pidiendo perdón por todas las atrocidades que ha cometido, ¿sí? Seguimos. La Inquisición, de alguna manera, hay una suerte de señoreo en Castilla desde el año 1480, llegando a actuar como una suerte de tribunal meramente eclesiástico, sino como un tribunal que sentenciaba por facultad dada al efecto, inclusive por el propio rey. Esto es lo que se conoce con el nombre de la Inquisición, que ya habrán escuchado también, la Inquisición española, y que ha sido el centro de atención y la polémica durante siglos, pero siglos posteriores por, vamos a decir, doctrinarios
que detallan este régimen en virtud del cual de torturas, ¿verdad? Donde lo que se quería lograr simplemente era la confesión del reo. Solamente eso. No es que te van a absolver, no. Ya te imputaron, ya te investigaron. Ahora la idea era, vamos a decir, es que vos digas, sí, yo soy un hereje. Y ahí te ibas a la horca o directamente utilizaban la tortura de alguna manera para hacerte, por ahí no eras ni culpable, no tenías nada que ver, pero ellos decidían que esa persona por ahí de alguna manera estaba desequilibrando el orden político o social y entonces vamos a poner como ejemplo a Francisco y entonces le agarramos y de oficio le investigamos, le imputamos, le sentenciamos y además le torturamos para que confiese algo que por ahí él realmente no tenía nada que ver, pero como era un peligro para el equilibrio tanto político como social, ¿verdad? Teníamos que deshacernos de él, ¿verdad? Este tribunal fue instalado en América durante la colonia, actuando ya sea en Lima en el año 1570, en México 1571 y Cartagena de Indias en el año 1610. A ver, hagamos un parangón de lo que acabo de mencionar, ¿verdad? En un sistema acusatorio o dispositivo, ¿verdad? El proceso se inicia solo por acción del interesado. En un sistema inquisitivo, el proceso se inicia por acción, acusación, denuncia, es decir, de oficio, ¿verdad? En un sistema dispositivo, ¿verdad? El impulso procesal, ¿quiénes la efectúan? Los interesados, no el juez. En un inquisitivo, el impulso procesal es efectuado por el juez. En un sistema dispositivo, el acusado o demandado sabe desde el comienzo quién y por qué se lo acusa o se lo demanda. En el inquisitivo, el acusado o demandado no sabe desde el comienzo quién ni por qué se lo acusa o se lo demanda. En un dispositivo, las partes saben quién es quien lo juzga. En un inquisitivo, el acusado puede no saber quién es el juez. En un dispositivo, el proceso es público, lo que elimina automáticamente toda posibilidad de tormento. Mientras que en un inquisitivo, el proceso es secreto, lo que posibilita justamente el tormento. A ver, vamos a recapitular y vamos ya a lo que se refiere lo que hoy está vigente. Pero si bien lo que acabamos de describir, ¿verdad? Lo que le acabo de contar, que un poco de historia y el origen o la causa de estos sistemas, sigue de alguna manera en debate, así como el justnaturalismo versus justpositivismo, sigue en debate, pero plenamente. Entonces, a ver, recapitulemos. Cuando hablamos entonces de principios procesales, en términos generales, podemos decir que son directivas o orientaciones generales en que se funda cada ordenamiento jurídico procesal, ¿sí? ¿Para qué nos sirven estos principios en el proceso, ¿verdad? O sistemas. Sirven justamente para la estructuración de leyes procesales, nos facilitan el estudio comparativo entre diversos ordenamientos procesales actuales vigentes y de estos y con los que rigieron en otras épocas para así ver los errores que cometimos para no volver a cometerlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando habíamos hablado de este sistema dispositivo, hablamos que este procedimiento consiste solamente en que las partes tienen el dominio de dicho procedimiento. Ellos inician, ellos prueban y la sentencia, como habíamos hablado en un momento dado, es consecuencia de lo probado y lo alegado. Es decir, secundam allegata et probata. Es decir, la actividad jurisdiccional no puede funcionar de oficio y requiere siempre
de una actividad para iniciar, impulsar o eventualmente terminar el proceso. En relación a esto, hay una suerte, ¿quién inicia, verdad? Como habíamos hablado, ¿verdad? Lo que se habla en latín es nemo iudex sine actore, que se encuentra en nuestro Código Procesal Civil en el artículo 98. Es el principio de iniciativa en el proceso, ¿verdad? A ver, no tengo la memoria tan específica, ¿verdad? Pero se refiere a que los que inician el proceso incumben a las partes, ¿sí? El juez solo lo podrá iniciar de alguna manera cuando la ley lo establezca, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, por ahí sí me equivoqué. Vamos a decir, cuando menciono este artículo 98 que está en el Código Procesal Civil, que está relacionado con el artículo 40 de nuestra Constitución Nacional, que es justamente ese derecho de peticionar a las autoridades, ¿sí? Otra relación con el sistema dispositivo, que es la carga o el impulso procesal. ¿A quiénes incumbe? El proceso sirve para las partes, como ya habíamos dicho, son los protagonistas. Por consiguiente, el desenvolvimiento debe confiarse solamente a los intereses encontrados entre los particulares, ¿ok? Hay una suerte, todo el material, vamos a decir, aportado por las partes, el órgano judicial se haya vinculado a esas declaraciones de voluntad de las partes relativa en una suerte de que son ya sea tendientes a una modificación o una extinción de la relación del derecho material en el cual se funda la pretensión. Es decir, todo el material aportado tanto por la parte demandante como por el demandado puede servirle inclusive, vamos a suponer que Francisco le demanda a Carlos Gómez, pero las pruebas también que aportó Carlos puede ser utilizado por Francisco perfectamente, de acuerdo a cómo puede llegar a utilizarlo, ¿verdad? El día de mañana en ese debate, ¿verdad? Que se hace entre dos sujetos en virtud de la cual tienen posiciones antagónicas. Son los que, vuelvo a reiterar, delimitan el tema decidendum, es decir, son ellos los que fijan el alcance y el contenido de la tutela jurídica. Son los que aportan los hechos, es decir, son las partes las que describen lo que ocurrió, ¿verdad? Y en virtud de la cual fundamentan justamente sus pretensiones y, por otro lado, sus defensas. Por tanto, el juez le está vedado verificar la existencia de hechos no afirmados por los litigantes. No puede ir más allá, solamente tiene que valorar, de acuerdo a nuestro, que es la sana crítica de lo alegado y lo probado por las partes. ¿Quién aportan las pruebas? Son las partes las que aportan las pruebas necesarias justamente para acreditar este hecho controvertido, ¿sí? Se dan cuenta que hablamos de 1000 años y tanto este sistema, ya sea dispositivo o garantista o acusatorio desde el punto de vista penal, y también ahora vamos a entrar en el principio inquisitivo o sistema inquisitorio o ideología activista, porque van a encontrar de diferentes formas como lo mencionan los diferentes doctrinarios, ¿verdad? Es prácticamente igual. Por eso este versus sigue plasmado, ¿verdad? Hoy en la actualidad. ¿Qué sistema realmente conviene para que se establezcan las reglas de juego en un debate dentro de un proceso? ¿Sí? Pero vamos a llegar a eso, porque estamos recapitulando, ¿sí? En el principio inquisitivo, ustedes ya saben, ¿verdad? Es decir, es el juez el que realiza de oficio, vamos a decir, las probanzas en busca de la verdad de los hechos. Esa es, de alguna manera, la premisa mayor de los activistas, ¿sí?
Y vayamos a nuestros artículos, porque habíamos hablado que nuestro Código Procesal Civil se caracteriza que es garantista con características inquisitoriales, ¿verdad? Juan en un momento dado quería hablar del artículo justamente 18, que son las facultades ordenatorias e instructorias. Este artículo lo vamos a abordar más adelante, pues es un tema realmente fascinante y fantástico, donde de alguna manera va a mostrarnos en su totalidad si realmente utilizando estas facultades ordenatorias e instructorias, el magistrado realmente puede llegar a quebrar su imparcialidad y por consiguiente es inconstitucional. Pero quiero simplemente mencionar algunos artículos. Hay innumerables en el Código Procesal. El 350, ¿verdad? Donde, si tienen abierto su código, ¿verdad? La ley 1337/88, donde habla así en forma expresa, donde habla de la disposición oficiosa de la prueba. Es decir, ya te está hablando que el juez, si él estima necesario, de oficio, puede realizar, por ejemplo, una prueba pericial. O el 364, ¿sí? Si mal lo recuerdo, habla del contenido de la prueba, donde el juez puede disponer a pedido de parte o de oficio, por ejemplo, ejecución de planos, calcos, relevamientos, de lugares, sonidos, es decir, cualquier actividad probatoria que de alguna manera, vamos a decir, él estime necesaria para justamente llegar a la verdad. El 367, donde habla de que el juez dice podrá ordenar a petición de parte, inclusive, o de oficio radis, el reconocimiento de lugares. El 369, reconocimiento de personas, donde también el juez de oficio puede ordenar ese reconocimiento de personas con el objeto justamente de querer comprobar la existencia de un signo ya sea exterior y visible. El 371, ¿verdad? Los jueces podrán de oficio, y te pone el OES, ¿verdad? Petición de parte. Pues el O te dice que es, sí, pide la parte, pero también le da la oportunidad al juez de hacerlo, vamos a decir, innovita pars, es decir, sin que nadie les controle. Si bien yo voy a ver que en el proceso el juez realizó, vamos a decir, de oficio una actividad probatoria con esa, vamos a decir, con ese título en búsqueda de la verdad o para esclarecer cualquier duda. Es decir, realizar cualquier actividad probatoria que él estime necesario para encontrar la verdad o aclarar alguna duda. ¿Sí? Y hay argumentos, vamos a decir, a favor de esta actividad oficiosa. ¿Sí? En Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Donde habla que los poderes y las facultades del juez deberían entenderse, atiendan bien, deberían entender como un deber. Porque todo juez tiene el deber de hacer todo lo que está dentro de sus facultades o poderes para hacer la mejor administración de justicia posible. ¿Sí? El juez, vamos a decir, ante una insuficiencia de pruebas ofrecidas por las partes, también en Argentina, Venezuela, entre otros países que en un momento dado lo vamos a abordar, también debe realizar pruebas de oficio, a fin justamente, nuevamente con la finalidad de acercarse a la verdad de los hechos, haciendo uso de esas facultades ordenatorias e instructorias, pero que la ley realmente le faculta para hacerlo, puede hacerlo perfectamente, es decir, no está prohibido, a no ser que se declare inconstitucional, pero eso va a ser para un caso nomás, porque acuérdense que las inconstitucionalidades declaradas en nuestro país es inter partes y no erga omnes. A ver, otro argumento que se me ocurre, ¿verdad? El juez debe tener una posición activa dentro del proceso y ante una ausencia de convicción, si Francisco,
parte actora, y Rubén, parte demandada, no me convencieron por falta de prueba justamente aportada por ellos, entonces yo debo hacer uso, vamos a decir, perdón, disculpen la vehemencia, uso de todas las medidas probatorias de oficio que acabo de mencionarle, ¿verdad? Sin que esta circunstancia, dice, ¿verdad? Estos doctrinarios que de alguna manera direccionan la actividad de oficio, sin que esta circunstancia, entiendan bien, implique sustituir o suplir las negligencias de las partes. Es decir, la labor al fin y al cabo del juez es llegar a hacer justicia, ¿verdad? Pues bien, cuando el juez realmente ordena la producción de una prueba, por ejemplo, una testifical, un reconocimiento judicial o una pericial, etcétera, al ordenarla no se sabe realmente a quién beneficia, dirían los activistas, o diría este sistema inquisitivo, porque es imposible saber en qué sentido se van a evacuar los mismos. Son todos estos argumentos y existen innumerables, en virtud de la cual hoy un contemporáneo que todavía está vivo, que es Morelo, en virtud de la cual justamente sostiene que los vientos deben ir hacia el activismo. Es decir, mayor participación del juez, vamos a decir, en el proceso y no limitar el poder que ya es realmente colosal, porque el momento que yo tengo una pluma, señores, en la parte civil, haciendo lugar a una intención de daño y perjuicio del punto de vista patrimonial y otro instituto, y del punto de vista penal, es te dejo libre o te envío a la cárcel, ya creo que es un poder colosal. Y darle más poder al juez. Entonces, yo le planteo ahora para el debate. ¿Están de acuerdo en darle más poder al juez en esa búsqueda de la verdad? Que vamos a hablar también de esa verdad, realmente si existe o no, ¿verdad? O para aclarar alguna duda. O por otro lado, debemos limitar sus poderes en razón que con las actividades probatorias de oficio se podría quebrar su imparcialidad. Rubén, querido, como siempre, bien, pero bien fogoso y siempre participativo, te escucho. Un tema, pero fantástico, y hasta ahora que se sigue debatiendo, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos todavía al maestro Alvarado Belloso, que está vivo, ¿verdad? Que lo iba a tener como invitado, pero ante sus innumerables compromisos no lo pude tener. Pero voy a intentar hacerlo en algún momento dado, ¿verdad? Que sería un privilegio, ¿verdad? Para todos nosotros. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? Que ellos hoy, la hora son 19:34, allá en Argentina son las 20:34, y un señor ya de casi 88 añitos y está más lúcido y más claro que cualquiera de nosotros. A ver, Rubén, te escucho. Sí, profe, yo quería hacerte una consulta con respecto a la búsqueda de la verdad en lo que Sí, sería el proceso civil. En el proceso penal, por lo menos, está estipulado dentro de un artículo, el 172, si mal no recuerdo, donde habla de que el juez, el tribunal y el Ministerio Público deberán buscar la verdad, dice, ¿verdad? No sé si sí. en el código, en el proceso civil está también eso estipulado en el código de procedimiento o no está eso. Pero Rubén, querido, Efectivamente. tu código nuevo, ¿verdad? Si bien es del 97, si no es mi área, pero no me quiero equivocar, ya estamos hablando en virtud de la cual donde los protagonistas son las partes, ya no estamos hablando del código de Teodosio, etcétera, etcétera, en virtud de la cual el juez era el que imputaba, investigaba y sentenciaba.
Hoy el fiscal es el más importante. Hoy el fiscal es determinante para todo lo que le puede ofrecer, ¿verdad? Como representante de la sociedad, ¿verdad? A ese juez de garantía. Por eso ya se habla de jueces de garantías, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, Sí, vuelvo a porque en reiterar, realidad Rubén. nuestro No, código procesal en pero, lo penal ya es del 98, posterior justamente a la Constitución del 92, entonces tiene esa más garantismo, vamos a decir, dentro de lo que es. lógico, estamos hablando de la igualdad ante la Sí, ley, estamos hablando del derecho a la defensa de juicio, artículo 16, igualdad ante la ley, artículo 46 y 47, el debido proceso, si bien no tiene esa adjetivación, pero está en el artículo 17 de la Constitución Nacional, ¿verdad? No hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Artículo 17. Y así sucesivamente puedo mencionarles normas de rango de carácter constitucional. Pero mi pregunta, vamos a decir, y tratando de responder a Rubén, acá los protagonistas son las partes. Son las partes, mi querido Rubén. Las partes son los que inician, las partes son las que de alguna manera determinan sobre qué tema se va a debatir. Son las partes las que van a aportar, vamos a decir, las pruebas para poder probar lo que se alegó, ¿verdad? Es decir, en conclusión, las partes son los protagonistas, son realmente los que inician del punto de vista civil, artículo 98, ¿verdad? Y en lo penal, en virtud de la cual cuando alguien es afectado por algún hecho punible, ¿verdad? Evidentemente, en la parte penal se puede hacer de oficio ciertos hechos punibles que son perseguibles, que son, no quiero entrar en ello porque no es mi área, ¿verdad? Pero sí pueden hacerlo de oficio siempre y cuando se garantice justamente ese debido proceso, ¿verdad? Que es el artículo 17 de la Constitución Nacional. Pero acá el debate es, mi querido Rubén, ¿vos estás a favor de darle más poderes al juez o querés limitar los para mí, poderes en del juez particular, profe, en un proceso? Sí, por lo te que, escucho. por los artículos que vos mencionaste y que estuve leyendo acá el Código de Procedimiento Civil, como no es mi área, ¿verdad? Pero Sí, estoy interesado y estaba sí, leyendo. Creo que tiene el poder suficiente siempre y cuando, así como mencionaste vos, un juez que o las partes efectivamente no dan las cuestiones probatorias necesarias para llegar al final de un proceso. Yo creo que darle más poder ya sería pasar a una inquisición absoluta. Dentro de lo que está, creo que tiene un garantismo y una porción de inquisición, vamos a decir, pero para algo positivo, porque no le da una facultad libre al juez tampoco, por lo que leí. Yo no estoy de acuerdo en darle más poder porque ya sería entrar, como te digo, en una inquisición directa. Para pero mí está bien las facultades que tiene actualmente. por eso te acabo de mencionar cuáles son las razones a favor realmente, en virtud de lo cual darle poderes al juez. Ahora bien, es peligroso también, Rubén. Acordate que en virtud de la cual, vamos a decir, darle más poder a un juez, que al fin y al cabo es un ser humano, va a tender a extralimitarse. Y la tendencia, cuando lleguemos a una de las lecciones, la tendencia es justamente darle más poderes al juez, mm, para que justamente, como vos bien lo mencionaste y lo que acabamos de describir, ¿verdad? En esa búsqueda de la verdad o aclarar alguna duda, ¿verdad? Pero realmente el juez está para ello. Está para, te pongo, vamos a decir, una situación, mi querido Rubén. Vamos a suponer que al fin y al cabo yo recurro, ¿verdad?, al área penal con el principio de inmediación, ¿verdad? Eh, Juez, están los abogados,
y realizan las testificales, ¿verdad? El juez lo que tiene que direccionar el proceso, pero no sé si vos estás de acuerdo o no a que él se meta de alguna manera a empezar a realizar preguntas sobre lo que declaró, porque al fin y al cabo, acá lo que iniciaron, ya sea en el área penal o en el área civil, son las partes. El juez está para dirigir nomás el proceso, entiendo yo, porque si no sería de alguna manera un Sherlock Holmes tratando de investigar por todos lados, que al fin y al cabo, cuando hablemos de la verdad, se van a dar cuenta que no hay tal cosa. No hay tal cosa, mi querido Rubén. Nadie tiene la verdad porque no hay un absoluto, todo es relativo. Pero vamos a llegar a eso. Lo bueno que estamos hilando, ¿se dan cuenta? Hilando con cada una de las lecciones o unidades, como quieran llamarle, ¿verdad? Y llegar, por supuesto, como les dije, a una conclusión, ya sea compartiendo o discrepando. La idea es que se lleven nuevos conocimientos, no algo ya trillado y que siempre se está mencionando, porque para eso están los libros, los tratados de los grandes juristas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Rubén. Profe, quitándole un poquitito nomás, ya ahí vi que varios compañeros te están esperando, pero Ah, justamente perfecto. ahí lo que tocaste Sí, en cuanto a la parte probatoria y que justamente las partes son las que ofrecen las pruebas y el juez es el que resuelve, tocando un poco lo que tuvimos en la clase del lunes, ¿verdad? Es ahí donde entra muchas veces el poder de la prensa, que no sabe qué es lo que ofrecieron las partes, si ofrecieron cosas que correspondía o no, pero entran a tallar sin tocar las cuestiones procesales o probatorias. y, Solamente eso no quería agregar, bro. y te cierro con esto, Rubén. Hay algunos, inclusive, que por cuestiones de forma, el juez tiene que absolver y le tachan al juez como si fuera que es el mayor, pero el mayor monstruo, no de la República del Paraguay, del mundo, porque por negligencia, incompetencia del representante convencional o el que le patrocinaba o el defensor, no pudo probar lo que quiso alegar. O Y ahí pudo, está la inseguridad jurídica que hablaba Francisco, de lo que yo hablaba, que muchas veces viene de los propios profesionales y no de la justicia en sí. bueno, perfecto. Vamos a darle oportunidad, siguiendo el debate, pues está muy bueno. Carlitos, a ver, después vamos a... ¿Qué, qué querés aportar, por favor, a esto que me parece más que interesante y escucharlo a ustedes, que son las voces del futuro, ¿verdad? Sí, profesor, no se trata solamente, o sea, desde mi punto de vista, no se Sí, trata solamente de limitar o de otorgar poder al juez. El sí, juez, para mí, tiene un deber de cuidado, ¿verdad? Para que el otorgamiento de esa tutela jurídica que usted menciona sea sí, efectiva, debe bien. también tener esa convicción no solamente de aportar más o disminuir más lo que va a ser ese dictamiento de una sentencia. Y cuando lo probado o lo alegado no es suficiente para que esa convicción al momento de dictar la sentencia no es suficiente, yo creo que sí tiene ese deber de cuidado que le llamo eh, de esta forma, ¿verdad? Sí, sin meter o sin dejar de lado lo que es, por ejemplo, el prevaricato, ¿verdad? Que no se va a guiar para dictar una sentencia a favor de alguien, sino para poder tener mayor convicción en eso. Carlos, querido, y yo te quiero responder a esto. A ver, te voy a plantear algo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El proceso es único. Importa solamente a las partes. Hasta ahí estamos de acuerdo. El juez es el que dirige el proceso. Mm, Yo te pongo de este punto de vista. Si yo de oficio realizo una actividad probatoria, no hay una línea muy delgada en quebrar mi imparcialidad. Si bien vos me podés contestar, pero profesor o Guillermo, yo no sé el contenido de la actividad probatoria que voy a solicitar. Pero ¿no te parece, Carlos, que indirectamente ya estoy al solicitar, ya no estoy pensando en la respuesta que va a venir? Y, y por consiguiente, no puedo estar beneficiando
a una de las partes? De hecho, profesor, que el juez al dictar una sentencia sí o sí le beneficia a una parte. Pero no es que le beneficie desde el punto de vista, es decir, con la sentencia definitiva es la conclusión normal de aquel que alegó y probó. Pero si yo, no es que le beneficio, no. Cuidado con las palabras que ustedes ya son, vamos a decir, de posgrado y hay que hablar en forma técnica, porque yo acá no le estoy beneficiando a nadie. Yo acá lo que estoy es decidiendo en virtud de la cual a la sana crítica, aplicando la ley y de acuerdo a lo que vos probaste. Si no probaste, voy a tener que absolver. Es lo que le dije a Rubén. Imagínate, vos le estás defendiendo a un violador, ¿verdad? Y por tu negligencia e incompetencia no pudiste probar y queda absuelto el violador. Y que ya hubo varios fallos, inclusive de magistrados muy renombrados que fueron perseguidos durante años por una cierta idea populista, llámenle, por una cuestión de no se hizo justicia, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿quién realmente acá el que tenía que, de alguna manera, probar lo que pretendió? ¿Sí? Vamos a otro que está bueno, se está poniendo lindo esto. Mario, a ver Mario, te escucho. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches, mi querido Mario, querido. Sí, profe, para aportar nomás un poquito al debate, Claro, yo claro. coincido con lo que vos estabas manifestando, que se debe Sí, mantener este sistema dispositivo, porque sí, muchas veces ya es hilar muy fino con la participación en el sentido activista del juez, principalmente de lo que siempre se escucha y se quejan los colegas es lo que hace referencia al artículo 18 sí, del señor. CPC, que ya es mejor Digamos, proveer, ¿verdad? eso vamos a llegar en su momento, no te voy a preocupar, que Y está interesantísimo. dándole nomás un ejemplo al compañero, ¿en qué sentido le podría beneficiar? ¿Qué pasa en una actividad o en una etapa procesal probatoria? Sí, Una de las partes, por decirlo así, precluye el plazo para presentar un informe que tenía que presentar, que era una prueba fundamental para él. Una de las partes manifiesta eso y al ser extemporáneo se rechazan esas pruebas y el juez ordena como medida de mejor proveer eso al final, ¿verdad? Entonces es hilar muy fino y se contrapone al principio de muchas veces imparcialidad que debe regir en el proceso y en el sistema dispositivo, ¿verdad? bien Mario, y acuérdate que la imparcialidad es la columna vertebral del proceso. Si se quiere la Así, imparcialidad ya no estamos hablando de proceso. Ya, es muy fino. ya, por eso este debate está interesantísimo. A ver, Francisco, Francisco querido. Sí, yo quería dos puntos nomás para Sí, Francisco, te escucho. con el tema del Rubén, sobre el tema de el caso de la que no existe, bueno, que según Se- el calificadora de riesgo, sí, que es el Standard & Poor's, el Moody's o el FinRise, analizan el país se te escucha entrecortado, Francisco. de todos los aspectos. Y sí, sí, yo también estoy escuchando entrecortado. Quiero más mencionar que el tema de la justicia acá en Paraguay son analizados por agencias de calificadores de riesgo internacionales Sí, de Estados Unidos. El Moody's es de Estados Unidos, el Rice es de Reino Unido. No tiene nada que ver quiénes son sus abogados o están litigando. Eso nomás quiero mencionar. Son calificadoras internacionales que analizan el país en la parte judicial. hola. Pasan prácticamente. No existe. Hola, hola, ¿me escuchas? Y muy entrecortado, Francisco. Una lástima porque realmente estaba aportando cosas Hola, muy hola. interesantes. Ahí se te escucha otra vez, pero muy entrecortado.
Ya. Quería nomás hablar sobre las Sí, calificadoras de riesgo que menciona que sí, el Paraguay sí, no existe prácticamente una seguridad jurídica. No tiene nada que ver quién le está defendiendo a los inversores, sino que los inversores antes de venir a Paraguay verifican la calificadora de riesgo. ¿Comprende? bien. Sí, señor, claro, lógico. Yo lo que quiero al doctor Rubén que él trate de ver la calificadora de riesgo, el Standard & Poor's, el Moody's. Esos son calificadoras que dicen que el Paraguay no existe la seguridad jurídica. No tiene nada que ver si el abogado o no sea bueno no es de su competencia, que tiene que ver con el país mismo. Ellos analizan el país. Entonces, un inversor, antes Ahí se de te... investigando, ¿comprende? Yo eso es lo que me quería. Bueno, voy a dar nomás a otro compañero, parece que tengo problemas en mi internet. Sí, pero igual te comprendí. Déjame, te voy a responder, mi querido Francisco. Si me apagas el micrófono para que no haya interferencias. Entiendo Sí. el punto de vista que estás esbozando, en virtud de la cual que, evidentemente, cuando un extranjero quiere invertir en uno u otro país, evidentemente se hace un estudio, vamos a decir, tanto de mercado y también la El, eventual posibilidad de que pueda originarse un conflicto. Entonces, si yo voy a invertir, vamos a suponer en Paraguay, ¿verdad? Yo voy a ver un poco cómo está, como se suele decir, uno de los poderes del Estado que yo le considero, si al tener un poder judicial independiente, en virtud de la cual los jueces aplican la ley y hay una suerte de línea bien establecida, entonces los inversores no van a tener ningún inconveniente y además con mucha seguridad van a venir a invertir. Pero lo que Francisco quiere recalcar es que el extranjero ve al Paraguay como si en el intento de querer invertir en Paraguay y se origina un conflicto, realmente yo no sé dónde voy a ir a parar cuando recurro al órgano jurisdiccional, porque hay una inseguridad jurídica tremenda, ¿verdad? sí, De alguna manera, estas calificadoras no existen de alguna seguridad manera, en Paraguay. de alguna manera pintada por lo que vos querés mencionar, que es la corrupción, ¿sí? Sí, no, yo sé que no Sí, está en yo eso lo que como... quiero mencionar nomás Sí, al doctor Rubén, que no tiene nada que ver con los abogados que están litigando, que esas calificadoras, el inversor verifica esas calificadoras y me menciona que Paraguay no existe garantía jurídica. Comprende, bueno, eso es pero lo ahí, que quiero sí, te, com- dar te a com- entender. te comprendemos, Francisco. Vos vas más bien del punto de vista del juzgador, ¿sí? En virtud de la cual, vuelvo a reiterar, si se origina un conflicto, vamos a decir, no hay una suerte de seguridad que ese juzgador sea imparcial e independiente. Y es por ello que el inversionista no va a tomar la decisión de venir a Paraguay a invertir. Yo entiendo lo que vos querés decir, mi querido Claro. Francisco. El otro No, punto no, es, no pasa sí, eso por es lo las que quería partes. recalcarle al doctor, Sí, le quería recalcar al doctor Rubén que las sí, calificadoras son lo que mencionan. Ahora el otro punto es sobre si darle más poder al juez. Yo estoy de acuerdo a que tiene que tener un poco más de poder, pero también, como dijo el compañero, es una línea muy delgada eso, para no caer mencionando, qué sé yo, en el artículo 305 del Código Penal, bien, que eso tiene que ver mucho también que hay la imparcialidad y se le denuncian los jefes por prevaricato. bien. A ver, Enrique, ¿querías también aportar algo?
Sí, realmente yo no estoy en desacuerdo con que se le otorgue más poder a los magistrados, Sí, siempre y cuando existan también mecanismos de control por nuestro sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? Me parece que podría ser una alternativa a mediano o a largo plazo inclusive, ya que hay que reconocer que nosotros tenemos muchas carencias a nivel logístico, o sea, hay lugares que no tienen ni siquiera computadora, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, darle un poco más de libertad a los magistrados, no creo que esté de más, pero siempre también que exista un mecanismo de control a fin de poder verificar que esa libertad que se le otorga sea bien aplicada, ¿verdad? Con respecto al debate que estamos teniendo. perfecto. Perfecto. Enrique, realmente tu aporte brillante, pero te vuelvo a preguntar, si bien hoy la tendencia realmente es darle mayores poderes al juez, ahora, de lo que acabamos de desarrollar, mi- disculpen, tuve un problema de conexión, bueno, lo que acabamos de desarrollar, ¿no te parece, mi querido Enrique, que al darle más poderes de lo que ya tiene el juez, en vez de evolucionar, no podríamos involucionar del punto de vista de que yo voy a, de alguna manera, a intervenir en el proceso en virtud de la cual las partes son los protagonistas, pero yo voy a intervenir ya desde el punto de vista activo, realizando pruebas de oficio, ¿verdad? En búsqueda de esa verdad o aclarar alguna duda. Ahora bien, hablamos de Latinoamérica, mi querido Enrique. Y si bien existen jueces competentes y jueces en virtud de la cual también eh, no están especializados o no o fueron designados de una u otra forma, ¿verdad? Y ahí lo que vamos lo que dijo Francisco, ¿verdad? Por eso hay esa percepción de, o mejor dicho, no percepción, una inseguridad jurídica, ¿verdad? Pero que según estadísticas, ¿verdad? Hace que al Paraguay realmente invertir no es tan seguro por el hecho de que no tenemos una justicia como la diosa Estrella, en virtud de la cual está tapados los ojos y que podamos debatir todos en condiciones de igualdad. Ahora, hacia Europa, con el Common Law y América del Norte, etcétera, etcétera, donde imagínate la Constitución de los Estados Unidos son seis artículos, en virtud de la cual son principios. Imagínate el gringo, vamos a decir, ya abarca de un abanico en virtud de la cual justamente tiene bien direccionado qué es lo que quiere conseguir, no le da, vamos a decir, al juez una suerte de facultades extraordinarias, porque cuando te habla de todo aquello que crea tener y sea necesario, podrá el juez de oficio realizar actividad probatoria. Si acaso acá no acabamos de hablar que, vamos a decir, los protagonistas no son las partes. Por ahí nomás surge este problema en cuanto al debate que le acabo de mencionar, ¿verdad? Es decir, yo acá no estoy buscando de alguna manera un culpable, ¿verdad? Pero para poder de alguna manera, por un lado, litigar y por el otro lado, un juez el día de mañana poder dictar una sentencia definitiva para culminarlo, pero de acuerdo, vuelvo a reiterar, a lo alegado y a lo probado. Secundam allegata et probata, ¿sí? Pero si yo empiezo como juez a realizar actividades probatorias,
vamos a decir, de oficio, como vos lo decís, hoy la tendencia es esa. Eso ya te digo, Enrique, es decir, que hay el Código Procesal General, que es de Uruguay, ¿verdad? Es casi un corte y pega que lo que nosotros presentamos en el Congreso que está reposando, donde se le da una cantidad que pueden entrar en el Senado y ver una cantidad de poderes, vamos a decir, al juez, y vuelvo a retirar. ¿Acaso cuando al ser humano se le da más poderes, es algo natural e innato que tiende a extralimitarse? Vamos a suponer vamos a suponer con buenas intenciones, perfecto. Lo hago y trato de buscar esa verdad, que no lo voy a encontrar porque no existe tal cosa, y eso vamos a hablar en su momento. Pero por lo menos acercarme a ese ideal de justicia que todos queremos. Pero eso no depende de mí, depende de las partes, porque yo ahí, esa característica de imparcial se quebraría. Es decir, me convertiría en una parte más y a la vez beneficiando a una de ellas y quebrando mi imparcialidad. Pero hoy la tendencia es hacia el activismo, darle más poderes al juez. Pero ahí está lo peligroso, darle poderes realmente a jueces, vamos a decir, ustedes me mencionarán, no sé, que los que pasillean, Enrique, dame un juez que para vos es realmente de alguna manera como un gran jurista y que vos confiarías en él, darle todo la libertad en cuanto a actividad probatoria. Dame uno. ¿Vos qué litigás, Enrique? Sí, Dame uno. realmente es difícil confiar y darle tanto poder a una persona. En eso Bueno, tiene pues, toda la razón. Estamos pero, totalmente de acuerdo. Pero también nosotros, hay una palabra que usted usó que sí, es muy interesante, que es sí, involucionar. ¿Cuál es sí, el parámetro para que nosotros podamos decir, bueno, estamos evolucionando y involucionando? Y le daré un ejemplo. El sí, Código Procesal Penal y el Código Penal que nosotros tenemos es desde México hasta Tierra del Fuego. En ningún así, país funciona. Es un desastre. Todos los países se plaguean por el Código Penal. El Código Penal no funciona, el sistema penal no funciona ni en México, ni en Ecuador, ni acá, ni en ningún lugar, porque no sirve para la función para la que fue creada, para la reinserción de la persona que cometió un hecho punible en la sociedad. No funciona. A lo mejor no sabemos aplicar, no sé, pero no funciona. Pero nosotros seguimos la tendencia de los países europeos, anglosajones, etcétera, de tratar de aplicar eso a nuestra realidad. Y a lo mejor ahí es lo que estamos fallando también nosotros. Deberíamos tratar de aplicar un sistema que funcione acá, independientemente a evolucionar o involucionar dentro de lo que se considera parámetros exigidos a nivel internacional, ¿verdad? Es una opinión muy particular, a lo mejor es muy controvertido también, pero es lo que yo veo de repente. Es cierto lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil darle muchísimo poder a un magistrado, pero tampoco no tenemos nosotros digamos, el ejemplo de que se haya hecho alguna vez y que no haya funcionado, sino que nos basamos en suposiciones, decimos, bueno, esto pasa acá y es lo que vamos a terminar haciendo. Otro ejemplo también, lo que pasó en El Salvador con la cuestión de Bukele, que vino a cambiar ministros de la Corte, o no sé cómo se llaman allá, ¿verdad? Pero es equivalente a nuestro ministro de la Corte, y es lo mismo que se hace en los Estados Unidos, se hace en Inglaterra, se hace en todos lados. O sea, sube una persona y le cambia a todo el mundo. ¿Y por qué ellos hacen y nosotros no podemos hacer? ¿Por qué cuando ellos hacen el blanco y cuando nosotros hacemos el negro? Entonces, esa sería también, o sea, ese sería un punto de discusión. No digo que esté bien o esté mal, solamente que sería un punto de discusión muy interesante que podríamos también debatir, si es que hay tiempo, ¿verdad? En esta clase o en otra, para ver qué es lo que de repente sería más beneficioso para nuestro país, ¿verdad? a eso es lo que quiero justamente llegar.
pero se me están adelantando y por eso les vuelvo a reiterar. Me hacen tan fácil la cátedra porque realmente tienen mentes brillantes y realmente no tengo que hacerla yo, la están haciendo ustedes, si no se dan cuenta, ¿verdad? Es decir, que con esta metodología de coloquio o una suerte de interacción entre docente-alumno, alumno-docente, hacemos que esto se pueda enriquecer discrepando algunos, pero siempre con respeto, ¿verdad? Liz, te escucho, que está bueno esto, se está poniendo caliente. Sí, profe, pensando en este tema de darle más funciones al juez, más fuerza, No vamos a más decir. funciones, más poderes. Más poder, ahí está. En eso estoy de acuerdo más con usted, en realidad. A mí me asusta un poquito darle más poder todavía al juez, teniendo en cuenta lo que dijimos luego la vez pasada, nuestra idiosincrasia, nuestra falta de valores como sociedad en sí. Y pues, por ejemplo, por decirlo, en Japón, donde se tiene muy en cuenta la honorabilidad de la persona tiene que ser intachable, ahí yo perfectamente estaría convencida de que darle poder a un juez no sería problema, pero acá en nuestro país, teniendo todavía este tipo de falencias en nuestra formación, no solamente en conocimientos, como dije la vez pasada, sino en valores, que es lo que Bien. nos falta mucho, yo diría que Está no. quebrado. Sí, yo diría que en este momento no están dadas las condiciones para darle mayor poder a los jueces. Otro punto también me parece importante tener en cuenta es que muchas veces el juez no puede suplir las falencias de la parte acusadora, o sea, el Bien. Ministerio Público, los fiscales, Bien. que a mi criterio no hacen bien su trabajo. Y como dice usted, después cuando tienen que los jueces soltarle a los reos por culpa de falta de pruebas, que no se hizo el proceso debido, se le culpa al juez, cuando en realidad el culpable tendría que ser el fiscal que no hizo bien su trabajo, pero nunca nadie le culpa al fiscal. Eso que yo siempre me doy cuenta, para el común de la gente, para nosotros que entendemos, sí, o sea, pues te pones a analizar y te das cuenta, pero sí, el juez labró, o sea, dictó sentencia en base a lo que le pasaron. Y el fiscal ahí falló. Dejó pasar el tiempo, se cumplieron los plazos, no se presentaron las pruebas en forma, en tiempo, en forma. Y la mayoría de las veces pasa así. Recuerdo que un colega que es pasillero justamente en la parte penalista me había dado un consejo una vez y que me dejó pensando tanto. Me dice, cuando tenés un caso penal, agarra y analiza todo el proceso en sí. Y fíjate en dónde se fallaron, no se cumplieron los plazos, o sea, el proceso en sí nomás, en la parte de formal, vamos a decir, ¿verdad? Y anda contra eso, me dice. Vas a ganar, no hace falta ni que sea inocente tu cliente, me dijo. Y me dejó pensando mucho eso, porque justamente el abogado defensor se vale de la ineficiencia del fiscal. Sabe que ese fiscal no va a hacer bien su trabajo y que en alguna parte va a fallar. O sea, es algo ya normal. Y eso, por ejemplo, a mí me asusta en el sentido de que, o sea, ¿cómo no vamos a estar perdiendo todos los casos así si nuestro Ministerio Público no sé dónde estaría su falencia, pero no está cumpliendo a cabalidad sus cuestiones? Y por último, una cuestión nada más, lo que Francisco estaba mencionando con respecto al riesgo país. Yo en años anteriores, hace mucho tiempo atrás, estuve formando parte del Doing Business, que es justamente los ítems con los cuales se le califica a un país por el tema de la seguridad jurídica y todas esas cosas. Y lo que mucho se califica y lo que mucho nos va en contra es el tiempo que perdemos en la burocracia que tenemos para cualquier situación. Burocracia para escribir un título, burocracia para pagar, para transferir un inmueble, para transferir un rodado, etcétera, etcétera. O sea, todos los pasos demasiado largos que damos hace que se desalienten las inversiones, porque la persona que viene con plata, que quiere invertir aquí a un mes, en realidad su proceso tarda 6 meses, un año o inclusive más, según lo que estuvieron viendo. De hecho, que en la parte del Estado se trató mucho de bajar los tiempos, pero siempre tenemos muchas cosas en contra, a pesar de que la gente dice que son muchos los funcionarios públicos, no pasa lo mismo que en el Poder Judicial. Estamos todos sobrecargados, al final no son tantos funcionarios o no están bien distribuidas las funciones.
Yo creo también que faltan mucho normas escritas claras para hacer los trámites. Eso es siempre, yo estoy a favor de eso. Nos falta escribir más, al paraguayo no le gusta escribir mucho. Y cuando escribe no siempre es muy claro en lo que pone, entonces los reglamentos igual no son claros para el extraño, para el externo. Y eso hace todo que se enlentezca más todos los procedimientos con el Estado, todo. Sin contar que de repente se cambian los funcionarios que manejaban realmente por cuestiones políticas y demás, que también tenemos mucho, se le ponen a personas no capacitadas, que no saben lo que están haciendo, pero por X motivo se le ponen en ese lugar, y ahí sí ya se va al mazo todo, por más de que tengas todo normas escritas y procedimientos bien establecidos, si el funcionario no sirve tampoco, se va al mazo todo. Entonces, ese es lo que estaba mencionando, el riesgo país, que hasta ahora no logramos justamente bajar los tiempos, y yo creo que también nos falta mucho en ese sentido. Muchas gracias. Es más, Liz, coincido en un punto, para no desarrollar toda tu exposición, que la burocracia también da un pie, pero colosal, a la corrupción. Si hay que hacer pasar de un departamento al otro por el sellito, por favor, Dios te guarde. Es decir, que te desalienta. Es decir, que querés correr antes que seguir invirtiendo. Pero en muchas partes coincido contigo, Liz, querida, y brillante tu aporte. A ver, Juan, te escucho, Juan. Buenas Juan, noches, ¿estás? profesor. Buenas noches, Juan, querido, compañeros. qué suerte, ¿cómo estás? Nada más dar un pequeño aporte en relación a lo que se está Sí, sí. debatiendo. Ya vamos a Muy llegar interesante. a tu tema Eh, del artículo 18, no te preocupes. ya, Juan, pero ya que está mencionando en relación a eso, ¿sí me escucha? sí, sí, perfecto, claro. Juan, ¿estás? Juan, ¿estás? Parece que Juan se fue. Internet no Ah, funciona. ah, ahí te escuchamos, sí. Ahí, ahí, Bueno, yo creo que a estas sí, facultades que se pretende darle al juez, sí. eh, ¿y para qué se le quiere dar? ¿Para buscar la verdad? ¿A llegar a la verdad? ¿A qué verdad? ¿Cuál verdad? ¿De verdad absoluta? ¿Qué tipo de verdad? ¿O acaso las verdades absolutas existen o solamente son verdades parciales o verdad? Y el juez forma su propia verdad y va a sancionarle a una persona en base a esa verdad que él llega después de algo que él hizo, de oficio. Eh, Entonces, yo creo que estamos ahí en el límite y muy riesgoso pretender otorgar facultad a esta característica. Inclusive podemos hablar de que puede confrontar con la igualdad de la posibilidad que tienen las partes en el proceso, porque puede volcar ese paso que da el juez a favor de uno o de otro. Entonces, nada más eso quería colaborar, profe y compañeros. Por ahí me disculpan por la mala conexión de repente que tengo. No, muy buen aporte, realmente. Vas por una línea garantista o sistema dispositivista, ¿verdad? O ideología, vamos a decir, del punto de vista penal acusatorio, ¿verdad? Se entiende muy bien en virtud de la cuál es tu tendencia, mi querido Juan Alexis Servian. Súper. ¿Alguien más que quiera participar? Están excelentes todas las argumentaciones. Rubén, Francisco como siempre, Enrique, Liz, Juan, y bueno, y otros que están todavía calladitos, que yo creo en su momento, ¿verdad? Van a aparecer y verles un poco, ¿verdad? Araceli, eh, Dayana, Eladio, entre otros, ¿verdad? Pero, eh, ¿algo más? Yo quiero mencionar una cuestión. Ahora bien,
Pongamos en este lugar, porque Francisco dijo algunas expresiones muy interesantes, ¿verdad? Del punto de vista de que nos miran desde afuera como un país inseguro del punto de vista de lo que es la justicia, ¿verdad? Y si no tenemos justicia, evidentemente no hay orden. Y si no hay orden, no hay paz, ¿ok? Evidentemente ningún extranjero va ni pensar en venir a Paraguay a invertir, ¿sí? Lo consideraría un país de la mafia. Y eso creo que de alguna manera no es en su generalidad, mi querido Francisco, ¿sí? Yo quiero llegar a esta reflexión, ¿verdad? A ver, si el trabajo realizado por las partes, ¿verdad? O por sus representantes convencionales, o el Ministerio Público, o el Defensor Público, es eficiente y suficiente en la recopilación de los elementos de prueba que permiten justamente probar la pretensión planteada en un proceso, se podrá obtener una justicia acorde al hecho investigado, sin necesidad alguna de que el juez tenga que realizar alguna actividad de oficio. Ergo, mi querido Francisco. Entonces, el juez va a cumplir su rol realmente, que es la de dirigir un proceso, y no se va a inmiscuir en, vamos a decir, en ese hilo tan delgado de poder beneficiar, porque ahí donde entra lo que vos querés manifestar, cuando el juez quiebra su imparcialidad y por supuesto se va a la impunidad. Ya hay, inclusive es público, más de 30.000, Rubén, por favor, porque está en lo penal, creo que en la parte central más de 30.000 causas están por prescribir. Y te puedo dar miles y miles de razones del por qué, pero no una responsabilidad exclusiva del magistrado. Y coincido en la primera unidad y debate, ¿verdad? Y este coloquio que hicimos donde vos mismo ya te adelantaste, sumergiste en mi cabeza, donde todos tenemos un poquito de responsabilidad, todos. Pero no pongamos todo en la cabeza de, vamos a decir, del magistrado, ya de primera instancia hasta la máxima instancia, mi querido Francisco. Esa es mi reflexión. No sé si tienen alguna duda, algo más que aportar o quieren algo que aclare, ¿verdad? Realmente es un tema, vamos a decir que esto da para no solamente 3 horas, sino 24 horas y más. Acuérdense que, vamos a decir, esto es algo, vamos a decir, más de 1000 años, es decir, y además se sigue debatiendo. Si darle más poder al juez o limitarle poderes al mismo. Se sigue debatiendo, mi querido Francisco, Liz, Enrique, Rubén, que están en caras y aquellos con sus respectivos globitos conectados. Espero que escuchando y de alguna manera en algún momento que puedan intervenir y también aportar o discrepar con lo que estamos debatiendo, ¿verdad? Señores, está demasiado claro. Sí. Un pequeño aporte nomás. Creo Sí, que Enrique. Sí, esto Enrique. es muy enriquecedor para, creo, ¿verdad? Sí. Sí, Porque de repente nosotros mismos nos damos cuenta que al hacer una pregunta analizamos la realidad desde diferentes perspectivas, ¿verdad? O sea, yo tengo una visión, a lo mejor el compañero tiene otra visión, el otro compañero tiene otra visión y eso termina enriqueciendo siempre el diálogo. Y por sobre todo, es importante que nosotros que somos profesionales y que estamos en el ejercicio del derecho, de repente en diferentes veredas, pero estamos en el ejercicio del derecho, que se discutan este tipo de cosas, ¿verdad? Para poder llegar a aportar también como que somos auxiliares de justicia. Bien. Y que con eso se vaya depurando, porque a lo mejor hay muchas realidades que los miembros de la Corte no pueden ver, porque ellos también están
saturados de trabajo porque tienen que encargarse desde las cuestiones disciplinarias hasta temas jurisdiccionales y me parece que ya humanamente es imposible que cumplan con todo. Y sería bueno también, o sea, de hecho que la Corte también le está escuchando a los presidentes de los colegios de abogados y compañía, me parece que también nosotros podríamos participar en eso y ayudar a descongestionar o buscar una solución, porque al fin y al postre, al conocer nosotros cómo funciona esto, podemos dar muy interesantes aportes como para poder destrabar esta situación y que funcione un poco mejor y sea mucho más efectivo para todas las partes, principalmente para los usuarios de justicia, ¿verdad? Un aporte final nomás al respecto. Perfecto, Enrique. Realmente bastante claro y enriquecedor tus palabras. Brillante. ¿Alguien más? Bueno, pues bien, realmente si todo está claro, hoy los que le propuse justamente en esta lección o unidad, como quieran llamarle, porque al fin y al cabo, vamos a decir, vuelvo a reiterar, es un pequeño conocimiento que les proporciono para que ustedes refuercen el que ya tienen y, por supuesto, hacer este coloquio o debate en virtud de lo cual justamente nos vamos a nuestras camas, por lo menos yo, ¿verdad? A seguir pensando, analizando y no para. Porque aquellos que somos apasionados, ¿verdad? Y fogosos, nos interesa la investigación y solamente a través de la investigación vamos a tratar no de llegar a una conclusión definitiva, porque como hablamos en una oportunidad, no existe lo definitivo, pero por lo menos vamos a tratar de acercarnos a un ideal de justicia y para que Francisco y sus amigos en el extranjero tengan otra percepción de, del Paraguay, de realmente que exista una verdadera república. Porque hablar de democracia como forma de gobierno, yo creo que para países ricos, pero hablando de república donde haya condiciones en virtud de la cual todos tengamos las mismas oportunidades, igualdad ante la ley, ¿verdad? Condiciones donde todos tengamos la misma oportunidad de poder defendernos, derecho a la defensa en juicio, artículo 16, y donde todos realmente tengamos la posibilidad de controlar toda la actividad desarrollada en el proceso, ¿verdad? Aplicando lo que se dice debido proceso, ¿verdad? Artículo 17 de la Constitución Nacional. Entonces yo creo que vamos, querido Francisco, a dar otra imagen hacia el exterior como República del Paraguay. Es un proceso, mi querido Francisco, Liz, Enrique, Rubén, que vos sos joven y estás ahí, y te veo muy fogoso y me encanta. Luis, que fue también mi alumno y siempre investigador. Mario, que no se presentó, ¿no? Pero en algún momento seguramente nos conoceremos, ¿verdad? Hace que justamente que entre todos, vuelvo a reiterar, podamos de alguna manera construir una idea común. No va a Profe, ser, no va a ser fácil. Sí, termino la idea un ratito. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero tenemos que intentar no discutir esa palabra. Quitemos esa palabra discutir. Vamos a tratar de debatir. Sentarnos con Rubén, con Francisco, con Liz, con Enrique, con Mario, con Luis y con nuestras argumentaciones, ¿verdad? Podamos reflexionar todos y que esto no sea una erística, sea una dialéctica. Porque si no va a ser, Francisco va a venir con su posición y yo cuando empiece a exponer o a esbozar mi posición, se va a dar la vuelta y va a tomar su café o se va a ir al baño. Entonces, entonces no sirve, no hay debate. La idea es que él me escuche, yo le escucho, podemos discrepar, de eso se trata justamente, pero a través de esas discrepancias ir puliendo y menguando ciertas situaciones que solamente depende de nosotros, que somos los operadores.
Los que litigan y aquellos que de alguna manera aplican la ley. Nada más. Porque al fin y al cabo lo que queremos es un orden que lo que te da paz y esa paz te da una seguridad. Por mi parte, es mi conclusión. Así que si no hay más nada que realmente aportar o quieren que les aclare o realmente esto quedó tan claro que evidentemente no es necesario que sigamos debatiendo sobre el tema, pero de igual forma tienen los foros, las mensajerías internas, en virtud de la cual estoy para ustedes, vuelvo a reiterar, 24/7. Pero le imploro, señores, yo sé que tienen actividades innumerables, pero por favor les pido, realicen las actividades que están en cada caja, porque eso es parte de la evaluación del proceso para que esto es una cuestión simplemente, porque esto es lo que a mí me interesa y esto es lo que yo voy a evaluar, pero yo para poder, vamos a decir, acreditar a cada uno de ustedes, necesito pruebas justamente para las autoridades. Entonces, por favor, participen tanto en las evaluaciones como en los foros. Entonces, para que yo pueda tener los argumentos para poder decir que este grupo realmente es brillante. Así que, si no hay más nada que decir, ¿verdad? Nos reencontraremos, si Dios quiere y la gente permite, el lunes que viene, ¿verdad? Sobre otro tema interesantísimo, ¿verdad? En virtud de la cual justamente le estoy planteando y ojalá que podamos llegar a conclusiones. Vuelvo a reiterar, no definitiva, relativa, pero construyendo conocimiento, ideas nuevas. Porque al final cada uno dice, ya está todo escrito. Sí, seguro, en derecho casi está todo escrito. Pero podemos replantear ciertas situaciones para poder moldear al Paraguay que queremos. Hoy, con el COVID, el derecho se replanteó. Y Rubén, que está ahí en el tribunal, lo sabe. Lo sabe. Enrique, que está en los pasillos, lo sabe. Francisco, no sé si litiga o no, pero con los diferentes títulos también que tiene y puede tener una visión de distintos aspectos económicos y ya no recuerdo cuántos títulos tiene porque me mencionó varios, pero hay y está la oportunidad de poder, no sé si de cambiar, porque como se suele decir, hay una frase tan trillada y añeja, el ser humano no cambia. Es como el árbol, tiene las raíces y eso no puedes cambiar. Pero sí se puede modificar. Sí se puede modificar. Como decía un gran psicoanalista, Freud o Freud, como quieran llamarle, ¿verdad? Si en una familia hay, vamos a decir, hay violencia, hay un 99% que uno salga violento. Pero ese 1% de querer ser diferente, que es lo más difícil, ¿verdad? Que es lo más difícil, pero es posible. Y eso es lo que realmente lo que queremos, vamos a decir, diseñar, ser diferentes. Es decir, parar la pelota del aspecto futbolístico. Disculpen las mujeres y si espero que les guste el fútbol, pero bueno, es el deporte mundial, vamos a decir, más visto y popular. Entonces puse el fútbol, ¿verdad? Hay que parar la pelota. Es el momento de parar la pelota. Porque si no, como les dije en una oportunidad, esto ya explotó. Se está desangrando. No solamente el país, el mundo entero. Y si no cortamos la hemorragia, no hacemos la cirugía pertinente, bueno, vuelvo a reiterar, vamos a ser testigos de nuestra propia autodestrucción. Bueno, con esto me despido, mis queridos colegas. Ya les considero amigos, ¿verdad? Y el respeto que se merecen porque tienen una mente brillante con los aportes realmente en este debate o coloquio
docente, alumno, alumno, docente o colega, colega, que la idea justamente es tratar de modificar aquellas cuestiones que creemos que de alguna manera están erradas, pero todos juntos, ¿ok? Entonces, nos vemos, si Dios quiere, y la Virgen permite, el próximo lunes, deseándole un reparador descanso, porque me imagino que algunos estarán levantados de las 3 de la mañana, en mi caso de las 4, pero en fin, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona, y por eso seguimos del punto de vista de ustedes investigando y especializándose, y de mi punto de vista también especializándome, investigando, para así poder, no sé si encontrar la solución, pero vuelvo a reiterar, por lo menos modificar ciertas situaciones para tener un mejor Paraguay. Así que les deseo un excelente resto de jornada, y si Dios quiere, vuelvo a reiterar, disculpen la redundancia, y la Virgen permite, ¿verdad? Porque hoy estamos, mañana no sabemos, ¿verdad? Porque esto es un flash, y es por ello que espero encontrarle a todos el lunes que viene. Y siguiendo con esta línea, que me encanta, que yo estoy ya, me voy otra vez a mi casa feliz, porque realmente con los planteamientos y el desarrollo de las lecciones que contiene la cátedra, está funcionando. Y eso realmente me regocija el corazón. Ahora, si ustedes quieren plantearme alguna sugerencia o lo que fuere, bienvenido sea. Libre albedrío, como se suele decir. Así que yo estoy, vamos a decir, a sus órdenes, mis queridos colegas. ¿Sí? Pues bien, me despido hasta el lunes. Nos vemos. No un adiós, un hasta luego. ¿Sí? Buenas noches, profesor. Y cuídense, por Gracias, favor. doctor. Buenas. No, por favor. Mucha salud Que para Paraguay todos. gane mañana. Gracias, Robert. Buenas noches, Dale. profe. Buenas Bueno. noches. Ay. Chao, profe, buenas noches.